Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Nosotros queremos que cada día ustedes tengan más presente el tema de la salud, la prevención, el proceso de evitar la automedicación que tantos problemas nos genera en el manejo, digamos, del proceso de la enfermedad. Ustedes saben que nosotros hemos tenido la píldora de optimismo por mucho tiempo y la finalidad de nosotros tener esa píldora de optimismo es que ustedes se den cuenta y comprendan un poco más el concepto de la enfermedad desde lo físico. Sí, ustedes van y consultan, tienen una gastritis, tienen un dolor de cabeza, tienen insomnio, tienen colitis, tienen psoriasis, tienen vitiligo, muchas enfermedades. Lo que nos ha enseñado la práctica médica es que cuando hemos incluido en la historia clínica dos preguntas importantes, ¿a qué le achaca? Y si usted es feliz o no, nos llevamos unas grandes sorpresas en el entender el porqué del proceso de la enfermedad. Porque uno dice, o la persona le dice a uno, después de un duelo, después de que tuve un accidente, después de que mi hijo o mi hija se fueron, siempre hay un enlace de tipo familiar, emocional y social. Y eso empieza a hacer esa gotera que cae y cae y termina por hacer grandes estragos en la salud. En una oportunidad estaba en Argentina en un congreso de oncología, oncólogos de Francia, de Inglaterra, de muchas partes del mundo. Y el tema central de ese congreso terminó siendo que el cáncer, en una gran proporción, estaba relacionado con factores emocionales, rabias, problemas de pérdidas, de duelos y demás. Para mí, es motivo de mucha alegría poder compartir este espacio con seres queridos, a mi familia, porque uno sabe un concepto de formación desde la infancia. Y entonces, yo tengo un hermano que es ingeniero electricista, y algún día tuvimos un suceso de la pérdida de un ser querido en la familia. Y luego, o muchos de ustedes escucharon una noticia que en días pasados las manos de personas de mala fe le quitaron la vida a un hermanito. Y entonces uno dice, ¿qué hay detrás de un duelo? ¿Qué hay detrás de la muerte? A raíz de todas estas situaciones, en el primer caso que sucedió en mi familia, Guillermo se dedicó a estudiar y a investigar y se hizo doctor en ciencias de la educación y terminó siendo conferencista en varios países, dando temas como el suicidio, hablando de valores, hablando de la familia. Y hoy yo quiero compartir este espacio con él, que se ha venido de Cali a estar cerca a nuestra familia, que para nosotros es un regalo nuevamente estar unidos. Y quiero que desarrollemos un tema que es algo que es muy triste y a todos nos preocupa mucho, pero que todos sabemos que nos va a llegar, y es la muerte. Guillermo, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, médico. Muy amable y un saludo muy especial para todos ustedes. Realmente el tema de la muerte es un tema que nos mortifica. Es la zozobra de cada día. Es la preocupación que tenemos en la vida. Y siempre hemos creído que la muerte es el final de todo proyecto que tenemos en este existir. Yo sé que hay cosas muy difíciles de sanar en el corazón a partir de la muerte de un ser querido. Pero el ser humano, para lograr esa tranquilidad y esa salud espiritual, tiene que generar cambios y tiene que entrar en un proceso que obviamente es muy difícil. Yo me preguntaba, médico, tanto estudiar, tanto uno dedicarse al tema de asistencia a los amigos en el tema de la muerte. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y es allí donde tenemos que ser concomitantes en cada uno de nuestros actos.
¿qué hacer para asumir la muerte? La muerte de un ser que uno ama, con el que uno ha compartido, al que uno ha amado tanto. Entonces, tenemos que entrar en procesos nada fáciles, pero donde tenemos que buscar el poder de Dios para poder superar. Y viene el primer punto, médico, la aceptación. ¿Cómo llegar a aceptar un insuceso en nuestras vidas? Todos sabemos que la muerte es una realidad. Y como decía el padre Efraín Castaño en la celebración eucarística, el problema no es la muerte, el interrogante es la vida. Y de allí aquella frase que decíamos cuando éramos muchachos, vida, ¿para qué tomarla en serio si de todos modos de ella no salimos vivos? Entonces el interrogante de la vida es donde tenemos que partir. ¿Qué tipo de vida es la que estamos llevando? ¿Y qué tipo de vida es la que queremos para el ambiente familiar? Para el convivir con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los tíos, con el papá, con la mamá. ¿Qué estamos haciendo para el fortalecimiento espiritual y lograr una vida plena, una vida con alegría, con satisfacción? La muerte no puede seguir siendo aquello que trunque nuestros proyectos, aquello que frustre nuestros ideales, aquello que nos derrote. Porque debo decirles, y debo decirle, médico, que a pesar de trabajar el tema de salud en cuerpo y alma, hoy yo quisiera estar debajo de una cama, hoy yo quisiera estar debajo de un clóset, quisiera estar encerrado en mi propio mundo, pero no puedo hacerlo, médico. Toca afrontar el diario vivir. Vamos a ir a este corte de comerciales para que continuemos con un tema que, insisto, deberíamos de estar todos preparados. Sabemos que la muerte es nuestro camino final, pero infortunadamente no estamos preparados para estos sucesos. Ya regresamos después de este corte de comerciales. ¿El aguacate ayuda a equilibrar las hormonas y a prevenir el cáncer de cérvix? Esto es Medicina para Todos. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. 2 cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Es frecuente que cuando estamos nosotros en la consulta médica, y digo nosotros porque en la actualidad yo nunca atiendo a un paciente solo, actualmente siempre atiendo con varios médicos, porque tengo claro que en la medicina 6 ojos ven más que 2. Pero cuando elaboramos la historia clínica y llegamos al tema de la muerte, encontramos personas que nos dicen: es que mi esposo o mi esposa falleció hace 3, 5, 7, 8, 10 años y continúan en el mismo duelo. Y empiezan a llorar, y vienen los recuerdos, y empieza la zozobra. ¿Y usted desde cuándo está así? Miren, yo voy a tratar de mostrarles ahora unas fotos de casos clínicos que han sucedido después de muerte. Estamos tratando a una señora
que desde que se le murió el hijo, hace unos 4 años, empezó a tener unas lesiones en las piernas y ya tiene una erisipela, que tiene una elefantiasis. Sus pies son del tamaño así. Y todo fue desde que murió su hijo. Y así como está el ejemplo de las piernas, muchos más. La pregunta es, ¿por qué un proceso de un duelo puede demorar tanto? ¿Cómo hacer para nosotros entrar en el entendimiento? Es cierto que cuando tenemos tanto el recuerdo de ese ser querido que falleció, estamos impidiendo que esas energías espirituales puedan evolucionar. Médico, yo he entendido y lo he tenido claro que la muerte es el proceso más hermoso que tiene la vida, y más nosotros los que creemos en la vida eterna. Hay un problema que al no aceptar hay una fijación permanente y queremos estar en el recuerdo, en aquel acto antes del insuceso, quererlo tener, quererlo contemplar, y más intenso se hace esto en la medida en que hemos dejado de compartir, hemos dejado de expresar, nos hemos abstenido de esa savia del amor, de la ternura, de la caricia, y entonces el dolor se vuelve mucho más intenso. Y es allí donde el ser humano tiene que generar cambios. Entiendo que una de las cosas más difíciles que hay es hacer cambios, porque queremos mantener confortables como estamos. Estado de confort. El estado de confort, pero cuando nos sorprende un acto de estos, es donde más nos impacta. Vale la pena recordar aquella comunidad franciscana que hace muchos años nos viene enseñando un ejercicio muy bonito. Ellos los 2 de noviembre están en el sitio de encuentro y allí se dejan caer. Se dejan caer recibiendo la muerte. Es el juego de la muerte. Lo llaman la hermana muerte. ¿Y qué hacen en ese momento? Reflexionar sobre la vida para generar, para provocar cambios que le permitan espiritualmente el perdón, porque también nos amarra el perdón, el no perdonar, el no perdonarme, el no suplicar perdón. Es allí donde continuamos con la cadena de ese pasado, de ese recuerdo, y es allí donde obviamente nos afectamos en la salud. Entonces es importante, además de esto, realizar desapegos. Usted me dirá a mí, ¿por qué sigue llorando? Yo sigo llorando porque estoy en mi proceso de aceptar y desapegarme. Logré el proceso del perdón. Creo que es un punto importante para seguir la vida. Si yo no lograra el perdón, sería mi vida más complicada. ¿Qué es el perdón? Es olvidar lo que me hicieron para yo lograr liberarme y yo estar en paz y tranquilo. De lo contrario, yo seguiría con la carga, esa carga del odio, esa carga de la zozobra, esa carga de la ira. Es allí, médico, donde yo digo y resalto, y hoy hago un homenaje muy especial a todos los amigos de mi cariño, a todos los amigos de Danilo, mi hermano, a todos los amigos nuestros, que cada momento nos ponen el hombro para que nos apoyemos en él, para que lloremos, y ellos nos dan la fortaleza para seguir adelante. Es allí, médico, donde tenemos que hacer todas las rupturas para poder lograr esa salud espiritual y la aceptación de la hermana muerte. Entonces, médico, yo sé que es muy complejo, yo sé que para mí lo ha sido y para toda la familia lo ha sido, y especialmente los amigos. Me encuentro con todos los amigos de Cali, los cuales me llaman llorando, los cuales quieren abrazarnos, quieren expresarnos, pero yo sé que con la oración de ellos vamos saliendo de este trance. A veces uno no entiende por qué suceden cosas a gente buena. Pues Guillermo compartía la oficina, vivía prácticamente en el día con mi hermano y estaban juntos.
por cosas del destino él tuvo que ir a asistir a otra cita y mi hermano acudió a la otra reunión y ahí es donde cometen este homicidio. Y uno dice, pero ¿por qué todas estas cosas? ¿Por qué le puede suceder a una persona, como decía Guillermo, porque a él lo conocían como mi cariño y fue una persona tan reconocida en franquicias a nivel nacional, le quieren hacer daño? A la gente entonces no le importa que tenga hijos, que tenga familia, que estén pequeños los hijos, el daño que puedan hacer en la familia, el dolor, como dice Guillermo, pues mi hermano de pronto ya evolucionó y su espíritu estará en el cielo, pero el llanto y la angustia de él, que era su compañerito de trabajo diario y de oficina, de sus hijos, todas estas situaciones que realmente lo llenan a uno de preguntas y preguntas, donde uno tiene varias opciones, o se llena uno de rabias, de odios y quiere uno hacer de todo, o realmente entra uno, entra en ese proceso de perdón, de reflexión, de enseñanza, del para qué, no el por qué, sino para qué, qué es lo que tenemos que hacer. Yo los invito, vamos a este corte de comerciales, vamos a entender un poco todo ese contexto del proceso de la muerte, sea por causa natural, sea como la de, tristemente le sucedió a mi hermano hace 2 semanas, que personas le quitan la vida, o por un accidente, por tantas cosas, para manejar o entender todo ese contexto familiar. Ya regresamos. ¿Sabías que entre las propiedades de la piña está combatir el estreñimiento y prevenir la diabetes? Esto es Medicina para Todos. Saludable. Continúas viendo Conexión Vital. Y entonces empieza todo un proceso de conjeturas, de situaciones emocionales encontradas. Y entonces llega la persona, supongamos que usted es terapeuta, y usted que da conferencias, ¿cómo manejar, cómo darnos a ese entendimiento, cómo aceptar todos estos duelos tan tristes? Bueno, médico, por supuesto que hay demasiadas preguntas y yo creo que cometemos 2 errores críticos en el momento de la pérdida de un ser querido. El primero es preguntarnos y preguntarnos y preguntarnos. No nos imaginamos que el día y la hora está escrita. Nadie muere en la víspera, como decíamos anteriormente. Esas preguntas son aquellas las que nos atormentan. Seguido aquello es lo que decía ahora, lo que dejamos de hacer o lo que creemos que dejamos de hacer con ese ser querido. Y se nos olvida algo muy importante, y es ¿cuál? El mensaje que deja la muerte. Ese mensaje es el que hay que interpretar de una manera espiritual, sensible y humana. ¿Qué quiere decir o qué nos quiere decir o qué quisiera decirnos esa persona? De allí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué los seres humanos, a pesar de saber que la muerte es algo segura, por qué no jugamos a la muerte? ¿Por qué, como lo decía yo en algún programa hace unos años, por qué no jugamos con papá, con mamá, con mis hermanos? Juguemos el tema de la muerte. ¿Para qué? Para entenderla, para aceptarla y para lograr liberar esas emociones y las expresiones. Papá se acuesta, cierra los ojos, los hijos y la esposa anuncian la muerte de papá y cada uno le expresa en vida aquello que necesita decirle, aquello que no se puede aplazar, esa caricia, ese beso. Ese es el juego. Luego que papá, que todos le decimos y le expresamos a papá, viene mamá y se acuesta, y así sucesivamente, para poder entender que es una realidad. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje real que nos deja la muerte? Amarnos más, ser más felices,
disfrutar cada instante, no fijar nuestros propósitos en aquellas cosas que son inalcanzables o en aquellas cosas que son materiales. Yo creo que el ser humano, médico, tiene que hacer una fijación en lo espiritual para hacer la vida más tranquila, más amena y más calmada. De lo contrario, créame, médico, que cada que nos pase un insuceso de la muerte, vamos a lograr el desencanto por la vida. De allí que tanta gente se suicide hoy en el país y en el mundo, que no soportamos. Yo con pena lo digo, médico, para mí ha sido trágico cargar la muerte de mi hermano Danilo. Pero sé que de alguna manera tengo que salir de esta situación. Pero logrado el perdón, lograré el desapego, lograré aquellas cosas que me atan a lo material para lograr la trascendencia espiritual. Entonces, médico, es un ejercicio que hay que hacer constantemente, hay que hacer permanentemente y con la plena seguridad. La muerte es el encuentro cara a cara con Dios. Entonces, yo lo decía ayer jocosamente en Radio María. Yo creo que Danilo llegó al cielo y le dijo: Dios, mi cariño te saluda. Entonces yo por eso quiero invitar a todos nuestros amigos, aquellos que nos están viendo o nos están escuchando, que entendamos que este proceso tiene que ser superado a través de unirnos más, a través de amarnos más, a través de querernos más, de encontrar esa felicidad que debe ser la vida. Esta foto, él tendría que dictar unas conferencias ahora este mes de agosto. Y uno dice, pero una persona que se hizo en un hogar donde luchamos tanto y logró romper barreras y fronteras y se hace presidente nacional de franquicias de Colombia y hace parte del equipo de personas que traen grandes franquicias a Colombia y que está haciendo un proceso de desarrollo importante en su pleno estado de juventud. ¿Por qué lo matan? Somos 11 hermanos y es el primer hermano que parte. Como decía mi hermana, desgranaron la mazorca. Entonces uno dice, ¿cómo una persona dice, tomo una decisión, acabo con cualquier persona, hago el daño, destrozo un hogar, olvidando que tenía a su hijita de 13 años, su hijo de 18 años, su esposa, y que luchaba, el compañerito de oficina de Guillermo, el compañerito de trabajo, el vacío de nuestro hogar, el efecto que dejan todos nosotros? ¿Por qué no se miden esas situaciones? Sí, que uno tiene que estar preparado para la muerte, pero es que él se levantó ese día al gimnasio, estrenó su ropa y se fue contento a trabajar, y estaba en su lucha. Y van, entonces lo vamos a matar, porque no le queremos pagar una comisión, en fin, entonces lo matamos. Y no medir el efecto que puede causar esto a tantas personas. Él era conocido a nivel nacional como Mi Cariño. Y entonces tenemos muchas personas, de grandes empresarios, que lloraban su muerte. Que decían, pero ¿por qué una persona que fue conocido como Mi Cariño, entonces quitémosle la vida? Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, o entramos en un estado de perdón, de entendimiento, de interrogantes, nos apegamos más a la vida espiritual, nos apegamos más al Todopoderoso, rogamos a Él que desde el cielo nos proteja. Perdonar y entender toda esta situación son procesos difíciles. Mi padre sufre. Voy a ir a enterrar al hijo que lo mataron en este estado de violencia en nuestro país, por ambiciones de uno, por miedos de otros, por tantas situaciones. Y esto es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Es difícil para nosotros como tal venir aquí a hablar de la muerte y decirle a ustedes, entiendan la muerte. Acabamos de enterrar a mi hermano hace 2 semanas. Entonces me abrazo con mi sobrino llorando y con mi cuñada y con mi sobrina. Es muy triste, es doloroso.
¿Será que nos falta más paciencia, más tolerancia, más convivencia, más amor? Yo le decía a mi hermano que la vida es como un boomerang y lo que uno tira se devuelve. ¿Quién sabe qué le vendrán a todas las personas que de pronto actúan de mala fe en su vida? Y por eso yo quiero hoy que todas las personas reflexionemos más sobre estas situaciones y finalmente que estemos preparados para la muerte. Porque de esta no estamos preparados, pero de esta no salimos vivos. Creo que lo más importante, médico, de todo es no tratar de entender la muerte, es tratar de vivir la vida con mucha sensibilidad. Yo creo que el ser humano tiene que impregnar en cada segundo de su vida amor, cariño, ternura. Tiene que buscar el camino de la felicidad a través de ese amor de Dios. De lo contrario, médico, yo creo que los seres humanos terminarán matándose en todos. Yo creo que este es un momento de reflexión, es un momento de súplica a Dios, de súplica a cada uno de ustedes, que amen a sus hijos, que amen a sus esposas, que amen a sus esposos, que se abracen, que se quieran, porque solo construimos un mundo mejor a través del amor, médico. Esa es. Ojalá que todo esto sea un proceso de reflexión. Yo sé que esto es un tema que es difícil el aceptar, pero como es lo que estamos viendo a diario en nuestra práctica médica, que nos llegan personas con una cantidad de situaciones físicas, resultado de circunstancias emocionales, muertes, separaciones, duelos, pérdidas, situaciones económicas, peleas, y todo esto le pega al cuerpo. Hay un libro muy lindo que se llama La enfermedad como camino, y explica muy científicamente cómo los estados emocionales afectan la salud de las personas, cómo los estados emocionales terminan por desarrollar patologías muy grandes y procesos de depresiones tan grandes que ustedes muchas veces han oído que se murió el esposo y fue tanta la tristeza de la esposa que falleció a los pocos días o viceversa. Yo recuerdo unos vecinos míos en donde vivo que el señor falleció y a los 10 días falleció la señora. Y hasta en los animales se ve eso, las mascotas, como historias, películas de las mascotas que perciben ese dolor, esa angustia, esa tristeza, y puede tener un efecto tan grande que es la depresión y la tristeza que lleva a la persona o al suicidio, que es lo que ha investigado tanto Guillermo, o a un estado de enfermedad severa, donde la persona, como él también decía, me quiero meter debajo de la cama, no quiero saber del mundo, quiero olvidarme de todo lo que me rodea. Ya lo económico pasa a un segundo plano, todo pasa a un segundo plano, porque realmente lo que más lo está llevando al proceso de situación emocional es ese proceso de depresión. Por eso es importante que nosotros aprendamos a buscar ayuda, a buscar tratamiento, a entender estas situaciones. Hay una variable, médico, en el tema de la muerte después de un insuceso. Como lo explicaba claramente usted ahora, no importa cómo hubiese sido la muerte, pero hay algo muy especial y es que podríamos dividir en dos etapas o dos ítems. El primero es cuando existe una relación muy estrecha y el otro es cuando hay ausencia de una relación, de una amistad, de un mejor compañerismo. Pasa algo muy curioso y es como un factor común en las dos. El primero, que se generan lazos que amarran mucho. ¿Amarran mucho a qué? A los recuerdos. Entonces, esos recuerdos son los que van mortificando cada día. Para nosotros es motivo de mucha alegría cada día compartir temas desde la parte emocional con todos ustedes, como de salud. Vamos a este corte de comerciales.
Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés, una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum, un producto para el insomnio, un producto relajante, un producto para la ansiedad, en tiendas naturistas y droguerías. La alternativa más saludable, sin estrés. Soy Otoniel Aristizábal Vargas, médico del equipo del Dr. Rojas. Con el programa Dr. Rojas Cerca a tu Salud, estaremos el próximo viernes y sábado haciendo atención en el municipio de Piendamó, Cauca. Las citas se solicitan en Hierbabuena, Centro Médico Naturista, frente al Parque Principal de Piendamó. ¿Lograré superar los tiempos difíciles o me daré por vencido? ¿Lo haré? ¿Lo haré? Me levantaré esta mañana con una actitud positiva, saludaré a todo el mundo con una sonrisa y estaré agradecido de estar vivo. ¿O llevaré una mala actitud hacia el mundo y haré que todo el mundo desee que yo no exista? ¿Lo haré? ¿Lo haré? ¿Aceptaré a las personas con las que me encuentre hoy por quienes son y las estimularé a que se conviertan en parte del grupo? ¿O buscaré a la gente que yo creo que es superior al resto y me alejaré de esos que considero por debajo de mi nivel? ¿Lo haré? ¿Lo haré? ¿Haré mi parte y daré de mí para crear mi propia independencia? ¿O aceptaré los mendrugos que me mantienen dependiendo de personas, condiciones y situaciones? ¿Lo haré? ¿Lo haré? ¿Confiaré en mí y seguiré mi primer pensamiento? ¿O buscaré que los demás me validen? ¿Lo haré? ¿Lo haré? ¿Lo harás tú? Y entonces todas estas píldoras de optimismo, momentos de reflexión, todas estas notas que cada día necesitamos nosotros para poder entrar en razón de muchas situaciones. La vida nos llena de interrogantes. Y uno dice, ¿por qué nos suceden cosas en la vida? ¿Por qué a veces hay tantos tropiezos? Pero finalmente uno aprende de todo eso. Saben que cuando estuve de alcalde por trampas políticas me encerraron 22 meses. Y uno decía, pero ¿por qué si estábamos haciendo una gestión buena en una ciudad, le hacen a uno estas cosas que desestabilizan un contexto de vida, un contexto familiar? Pero les voy a contar qué es lo peor que estamos viendo en la práctica médica. Y yo quiero hacer un paralelo entre lo que estamos hablando hoy con Guillermo y con lo que es la parte de la enfermedad. Porque si yo me reúno con todos los médicos del país, a nosotros nos exigen, para habilitar nuestros consultorios, que escribamos las principales causas de consulta. Enfermedades gastrointestinales, gastritis y demás. Enfermedades de dolor, entonces artritis, artrosis y demás. Pero si uno realmente tuviera el tiempo suficiente de contextualizar, de elaborar una historia clínica que sea holística, que sea integral, termina uno por descubrir que muchas de las enfermedades que tiene el paciente nacen en los estados emocionales. Miren, no más 2 ejemplos. El vitiligo, esa enfermedad que la gente se va poniendo blanca, el karate. Cuando la persona más mal está emocionalmente, más se brota. La psoriasis, que es una enfermedad donde la persona tiene la piel descamativa. Cuando la persona tiene esto y tiene problemas emocionales, se brota todo el cuerpo. Y hay un dicho que dice que el que no llora con los ojos, llora con el intestino. Entonces empezó a tener diarrea, empezó a tener gastritis, empezó a tener problemas digestivos. Y uno va a hacer la historia clínica y la persona dice, es que yo no soy capaz de llorar, es que yo tengo problemas que yo estoy todo tratando de manejarlo. Como dice mucha gente, no, yo soy capaz solo. Esto tiene mucho que ver con estados emocionales. Y esta persona, entre más afecciones tenga, esta persona llega a tener una mala noticia, tiene un duelo, lo que sea, más se brota. Y así la psoriasis, el colon irritable, el que no llora con los ojos, llora con el intestino. Y finalmente,
terminan en un cáncer. Pero trataron la enfermedad. Qué remedio milagroso para la psoriasis, para el vitiligo, para el colon irritable, para demás. Pero ¿saben por qué buscaron el remedio milagroso? Porque no entendieron que el problema estaba en el alma. ¿Cómo estoy yo desde mi corazón, desde mis emociones? Cuánta rabia, cuánta ira, cuánto desasosiego tengo. Y a eso es lo que tenemos que llegar. Yo pienso, médico, que el tema de la muerte debe ser un tema tratado desde la niñez. Un tema donde la gente comprenda, es que no hay una salida diferente. ¿Por qué yo desde niño me asusto tanto cuando me hablan de la muerte? ¿Por qué cuando en algún momento cuentan un cuento me pongo arrozudo pensando en la muerte? O cuando estoy en la oscuridad, yo digo, ¿qué tal que me llegue la muerte? Todos nos han inculcado terror frente a esta realidad que tenemos, una realidad invariable, una realidad que no podemos cambiar bajo ninguna circunstancia. Sabemos que hay muchas cosas que suceden a través de ese proceso, pero la muerte debe ser recibida como los franciscanos, como la hermana, como una transformación o quizás una vida mucho mejor, una vida superior. ¿Por qué? Porque es allí donde tenemos que pensar qué tipo de vida es la que tengo que llevar desde ahora, qué tipo de relaciones tengo que manejar. Porque al yo saber que la muerte es algo que nos da una oportunidad para vivir una vida diferente, no lo hago. Es allí donde yo tengo que parar mi camino y replantear como los franciscanos. Es decir, cuando yo digo parar, es cómo voy a mirar yo, digamos, yo claramente trato de ver cuando el ser humano nace. El niño llora y se angustia, el niño quiere seguir teniendo la protección de la madre, pero no puede regresar en ningún momento a ese estado donde está confortable en el estómago. Viene después el proceso de la crisálida y va formando el capullo. Y el capullito, una vez está formado, sale de allí la crisálida y se queda el capullo. Ese capullo lo interpreto como el cuerpo que estamos dejando para que el alma vaya a ese encuentro eterno, a la verdadera vida. Alguien me decía, Guillermo, ¿cómo es posible que la vida sea con tantas dificultades, con tantas complejidades? Y es allí donde siempre les he dicho, al pensar en la muerte, evitemos las complejidades de la vida y hagámosla más llevadera, hagámosla más serena, porque es que a veces nos proponemos o pensamos en unas metas bastante altas. No estoy diciendo que seamos resignados, no, sino que debe existir algo en nuestras vidas que es el contentamiento. Ok, vamos a ir a este corte de comerciales para que también hablemos de el cómo estar preparado para estas situaciones que igualmente siempre vamos a llegar, que es la muerte. Después de este corte de comerciales. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.
Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica montana para disminuir el dolor. Apis melífica para evitar la pérdida de cartílago. Y cloruro de magnesio en cápsulas o en polvo actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Y una vez en una misa escuché una predicación del padre Efraín que me dejó reflexionando mucho, Efraín Castaño, y resulta que un muchacho se suicidó y llegó al cielo, y de portero estaba San Pedro, y le dijo: usted no puede entrar al cielo, usted no ama la vida, usted se quitó la vida, usted se suicidó, usted no puede entrar acá. Y Jesús lo escuchó, le dijo: San Pedro, ¿usted qué le está diciendo al muchacho? Maestro, es que se quitó la vida, él se suicidó, tiene que ir para el infierno. Y Jesús le dijo: San Pedro, déjelo entrar, que él viene del infierno. Y entonces uno dice: ¿qué es la vida? Cada cual forma su infierno. Es cómo sabemos llevar la vida, cómo sabemos jugar con la vida, cómo yo puedo querer al amigo o puedo odiarlo, cómo yo empiezo a armar ese rompecabezas del tener que vivir, que no es fácil. Y entonces una vez Guillermo le preguntó a mi hermano Jair, le dijo: ¿y yo cuánto necesito? Yo me voy a casar, ¿cuánto necesitaré para vivir? Y mi hermano le dijo: el mínimo. Entonces Guillermo le dijo: ¿pero cómo que el mínimo? Le dijo: sí, o 2 mínimos, o 3 mínimos. Uno vive con lo que tiene. Entonces mire que la vida uno tiene que saber acoplarse a muchas cosas, aceptar muchas cosas, tener tolerancia, aprender de las dificultades. Pero en ese contexto de conocer la vida, caemos en un gran error. ¿Usted está preparado para morirse mañana? ¿Usted ya tiene listo su entierro, su velorio, su nevera, su arriendo, sus facturas, la educación de sus hijos? Es que usted se puede morir mañana. ¿Usted está preparado? ¿Será uno muy irresponsable pensar que es que a mí no me va a pasar? O yo estoy muy aliviado. Mi hermano se levantó ese día y fue al gimnasio y pasó chévere, y tenía ropa para estrenar, su energía no daba para más, tenía de todo. Y perdió la vida. Como el que va en el carro y se choca y pierde la vida. Y entonces, ¿estamos preparados para eso? Yo pienso que el ser humano nunca se prepara. El ser humano cree que la vida continúa, que la vida es propia. Somos bastante orgullosos y yo creo que ahí es donde nos ha faltado humildad para asumir una posición diferente. Nos hemos desorganizado cada día. El ser humano no ha puesto los ojos en el Señor para preguntarse y para preguntarle qué vida va a llevar. Siempre lo he dicho, el problema de la humanidad es no recorrer el camino a su propio corazón. Creo que es el problema fundamental y estructural de la vida. Si nosotros paráramos en algún momento, nos sentáramos a reflexionar cuáles son mis virtudes, cuáles son mis cualidades, mis principios y cuál es la tarea que vine a desarrollar en la vida, yo creo que el ser humano no viviría hoy depresiones, no viviría angustias, tristezas. Yo creo que asumiríamos con más fortaleza este proceso de la vida. Pero no, siempre pensamos que le sucede a los demás. Siempre pensamos que nosotros estamos
confortables y que estamos muy bien en el estado en que estamos. Y es allí donde hemos creído que somos superiores y somos incapaces de expresar al otro, de darle ese abrazo, ese beso, esa caricia, de decirle cuánto lo amamos. Es allí. Y yo por eso insisto, el problema no es la muerte, como decía el padre Efraín Castaño, el interrogante es la vida. ¿Qué tipo de vida vamos a continuar llevando? ¿Qué tipo de vida estamos preparando y programando para los que están a nuestro alrededor? Yo tengo que decirles, médico, el momento es ya. El momento no se puede aplazar. Yo creo que debemos de cambiar ese mal carácter por aceptar a los demás como tal cual son. Yo creo que debemos negarnos esa angustia, esa tristeza, esa depresión por la que estamos pasando en este momento del dolor de la muerte, para hacerlo lo de los franciscanos, celebrar, reír, hacerlo de las comunidades indígenas, recordar cada momento de felicidad. A ese hombre, por ejemplo, nosotros, a mi cariño lo saluda, que siempre estaba con una sonrisa y siempre estaba diciendo, ¡upa! ¡Adelante! ¡Vamos con alegría! ¡Háganlo! Pónganle felicidad, no se pongan tristes por nada, bailen, ríen, gocen como el disco de Celia Cruz. Y así lloremos, porque seguramente después de este programa y de ver estas imágenes de despedida de mi hermano Danilo Rojas, a quien le han quitado la vida, pues lloraremos, porque llorar también es un proceso lindo, que es lo que muchas personas ni siquiera lo hacen. Para nosotros llorar es también disfrute de la vida, porque este hombre con toda esa energía, esa juventud, seguramente desde el cielo nos estará acompañando, nos estará guiando y dejará un recuerdo muy grande en amigos que lo han llevado en su corazón, en amigos que acompañó, en amigos que disfrutaron todo un proceso de vida. Y qué más que agradecerle a la vida el poder tener un hermano como él. Cierto, médico, es difícil contener las lágrimas, es difícil despedir a un amigo, a un hermano, a un gran hombre. Eso nos queda un dolor inmenso, pero la satisfacción, como usted lo dijo, de haber vivido mucho tiempo con él y haberlo amado. Gracias, amigos, a todos ustedes, los amamos con todo el corazón. Gracias, Memo. Guillermo ha sido autor de varios libros: Imperios del Corazón, La vida y sus encrucijadas, Rehenes del miedo. Bueno, hay una gran cantidad de libros que bien vale la pena que ustedes conocieran, y ustedes pueden tener más información de estos libros buscando Guillermo@Rojas Quiseno, para que también puedan compartir todos estos textos. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Guillermo, un abrazo, y a todos ustedes, gracias por la sintonía. Muchas gracias.